tema que nos ocupa en este encuentro con Jesús tiene el siguiente título: la pedagogía como ciencia, categorías fundamentales, relación de la pedagogía con otras ciencias. Pero antes quisiera compartir con ustedes el proverbio que expresa: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Repito: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Proverbio 8:10, la Santa Biblia. Digamos, vamos a conversar, porque esto tiene que ser un encuentro coloquial entre usted y yo, pero siempre recordando que la presencia de Jesús está en estos momentos con nosotros. Yo siempre recuerdo una porción bíblica que plantea: Jesús, si tu espíritu no va conmigo, déjame aquí. Por lo tanto, Señor, acompáñame. Les decía que la temática, el eje generador, el tema generador. Ustedes saben que los maestros tenemos diferentes formas de referirnos a veces a un mismo asunto, entonces eso lo dejo a su criterio. La pedagogía es una ciencia porque tiene su sistema de categorías, leyes y principios. Pero al hablar de la pedagogía como ciencia, tenemos que hacer un alto y referirnos a Juan Amos Comenius, 1592-1670, por sus aportes que están vigentes hasta los momentos actuales. No vamos a profundizar en esta figura insigne de la pedagogía, pero sí les vamos a sugerir que pueden consultar la didáctica magna de este autor. Es su obra cumbre. La van a disfrutar. Pero bueno, retomando el tema, decíamos que la pedagogía es ciencia precisamente porque tiene su sistema de leyes, categorías y principios. Aspectos que iremos abordando en la medida en que avancemos en los encuentros. Yo soy del criterio de que este momento coyuntural que estamos viviendo nos obliga a ser dinámicos, a ser rápidos y a retomar de la vida misma aquellos elementos que quizás no tengan una estructuración desde el punto de vista de un diseño curricular, pero que sí son necesarios como una guía, como una ayuda, a modo de reflexión para enfrentar situaciones actuales. Las categorías son conceptos generales. Cuando hacemos referencia a las categorías fundamentales de la pedagogía, estamos hablando del concepto educación, del concepto instrucción y del concepto enseñanza. La educación como categoría es la más abarcadora, es la categoría general que implica en su esencia tanto la educación en el sentido amplio como la enseñanza como la instrucción. Es importante diferenciar la educación como fenómeno social objetivo y la educación como trabajo educativo especialmente organizado.
Todos educamos y nuestro país es una gran escuela. En estos momentos estamos ante un proceso educativo de carácter masivo, porque hemos tenido que prepararnos ante una contingencia como la que estamos viviendo. No excluye esta situación de que de manera operativa vayamos sentando algunas bases, estemos apelando a diferentes pistas de carácter metodológico, pero siempre teniendo en cuenta de que estamos haciendo referencia a la educación como fenómeno, decíamos, social de carácter general y siempre bajo los presupuestos de las ciencias pedagógicas. Por lo tanto, si hablamos ahora de enseñanza, estamos refiriéndonos a la dirección del estudio. Es un proceso bilateral, pero hay algunas literaturas que plantean que es trilateral, porque en él participa el maestro, el educando y los medios de enseñanza. Incluye este proceso tanto la asimilación del material de estudio, es decir, el alumno que aprende, y la dirección del proceso, es decir, la actividad del maestro. El maestro educa, el alumno aprende, pero se produce una retroalimentación porque los maestros también aprendemos en el día a día de nuestros alumnos. La instrucción, entonces, podemos decir que es el proceso y el resultado de la asimilación de conocimientos sistemáticos y los medios de la actividad cognoscitiva. Proceso pedagógico. Hoy estamos ante un proceso pedagógico a nivel de país, a nivel de la familia. Fíjense qué cosa más interesante, que no estamos hablando del proceso pedagógico escolarizado, estamos hablando de ese proceso que abarca la enseñanza y la educación, que implica toda la dirección del desarrollo de la personalidad. En este proceso se establecen relaciones activas entre los pedagogos y los educandos y su influencia recíproca subordinada a lo que es inseparable, la una presupone la otra, entre la educación, la enseñanza y la instrucción. Por eso voy a hacer una pausa, porque yo estoy hablando dentro de un contexto. Nos sentimos agredidos por toda una serie de situaciones que se dan en la vida cotidiana con relación a la pandemia que estamos enfrentando. Y yo reflexionaba al respecto de cómo se violan las medidas, cómo se ignoran las orientaciones, cómo se desobedece lo que está planteado por el bien común, por el bien público, por el bien personal. Y le decía a la persona que era mi interlocutora, yo pienso que es un proceso de educación. Los padres perdimos un poco la dirección del proceso de formación de la personalidad de nuestros hijos y violamos algunos cánones que en mi época, cuando yo era pequeña, eran de obligatorio cumplimiento. El respeto, la obediencia, la cortesía, la higiene, la disciplina en casa, en la escuela, en el barrio. Tenemos que retomar todo ese acervo cultural que tiene nuestro pueblo e insistir en la necesidad de que todos, porque la educación es un proceso, es un fenómeno social, de que todos contribuyamos a que haya esa educación que requerimos en las circunstancias actuales o en cualquier otro momento
de la vida. Es una alerta. Pienso que, bueno, como esto es un coloquio, esto no es una conferencia magistral, esto es decir lo que pienso, compartirlo y oír criterios al respecto. Estamos en un momento coyuntural donde no es con violencia, no es con métodos coercitivos, sino que es con la persuasión y sobre todo con el retomar en la familia aquella educación tradicional que recibimos, que no éramos todos instruidos, ejemplo nuestros campesinos, pero éramos muy educados. Pienso que estamos todavía a tiempo, porque como bien dicen los medios, no todo se ha perdido.